A menudo son los más pequeños quienes consiguen grandes cosas, con talentos y técnicas que incluso pueden cambiarnos la vida. Pueden ser los guardianes de nuestra interacción con el planeta. Sus colores brillantes, Este azul de aquí es producido por las escamas posteriores. señales que advierten de peligros mortales. En caso de emergencia, la palabra contaminado impresa en azul sobre el guante cambia a color rojo. Nos muestran el futuro. Si el nivel del mar sigue subiendo a este ritmo, pronto deberemos construir muchas ciudades sobre el agua. Estos enigmáticos animales poseen el saber de millones de años de evolución. La humanidad debería aprovecharlo. Muchos de los problemas que tenemos los humanos ya han sido resueltos por mariposas y polillas. ¿Pueden las mariposas mejorar nuestro mundo y nuestra vida? El número de mariposas y polillas solo puede estimarse. Los biólogos calculan unas 160.000 especies diferentes y habitan por todo el planeta. Tan impresionantes como su biodiversidad son sus numerosas propiedades ocultas. Algunas solo observables bajo los más modernos microscopios. Científicos de todo el mundo procuran descifrar sus capacidades para adaptarlas a una vida más sustentable. Son bellísimas y podemos aprender mucho de ellas. Las mariposas son las campeonas de la evolución. Habitan la Tierra desde hace muchos millones de años, casi desde el mismo momento en que surgieron las fanerógamas. En su larga historia, estos animales han desarrollado propiedades asombrosas. Pueden defenderse con venenos, tejer seda, volar en el lugar. Han desarrollado alas transparentes, regulan ellas mismas su temperatura y se protegen de las bacterias. Podemos estudiar y copiar algunas de esas técnicas. Pero ya hay muchas especies en peligro de extinción debido al creciente calentamiento global. Las mariposas permiten a biólogos y ecólogos vislumbrar las consecuencias del cambio climático. Pero también son objetos fascinantes para la investigación técnica. La estructura del cuerpo y las alas de mariposas y polillas impulsa el diseño de nuevos materiales de dimensiones nanoscópicas. Un animal de millones de años de antigüedad es inspiración para innovadoras tecnologías del siglo XXI. Sin duda, podemos aprovechar muchos aspectos de su morfología y fisiología para desarrollos basados en el modelo de la naturaleza. Muchos de los problemas que hoy tenemos los humanos ya han sido resueltos hace tiempo por mariposas y polillas. Desde hace al menos 5.000 años, los seres humanos nos beneficiamos de las propiedades de las mariposas. El gusano de seda, por ejemplo, fue domesticado en China por producir una fibra extremadamente resistente y versátil. La seda otorgó al imperio una enorme importancia económica. Su fabricación permaneció durante mucho tiempo en el mayor de los secretos. Quien osara revelarlo era condenado a muerte. Actualmente, el proceso de fabricación es mundialmente conocido. Una larva de apenas 3 milímetros procedente de un pequeño huevito ovalado. Pero con un apetito voraz. Desde el primer día, los gusanos comen grandes cantidades de hojas de morera que luego convierten en la codiciada fibra. Su producción equivale a 10.000 veces su propio peso.
Al cabo de aproximadamente un mes, los gusanos trepan a una rama y comienzan la pupación. Para ello, secretan una sustancia que se solidifica en contacto con el aire. Pasan días envolviendo con ella un capullo protector. El hilo ultradelgado puede alcanzar una extensión de aproximadamente medio kilómetro. Los científicos han descubierto que esta fibra se compone principalmente de dos proteínas. Un conocimiento que permite continuar con la historia de la seda. Investigadores de la Universidad Tufts de Boston han aislado una de las proteínas. La llamada fibroína sirve de base para el desarrollo de un material innovador. Creamos una solución compuesta por una mezcla de moléculas de fibroína y agua. Esta solución se convertirá en nuestra materia prima mágica para gran cantidad de productos. La seda obtenida de esta forma es un material no contaminante y extremadamente versátil. El gel incoloro puede ser transformado en un material flexible y soluble, o bien ser tan resistente como el plástico duro. Luciana Damone investiga las posibles aplicaciones medicinales. A diferencia de otros materiales sintéticos, el tejido humano acepta la fibroína. Esta es la red. Muy bien. Pero si la estiro, se rompe. Podría usarse como apósito elástico. Muy linda. Si lo mezcláramos con un medicamento, al estirar la red, se obtendría un suministro controlado sobre una mayor superficie. Las propiedades funcionales de la seda son muy valiosas porque puede ser implantada en el cuerpo humano sin que produzca reacciones inflamatorias. Incluso podríamos ingerirla. Con fibroína, pueden elaborarse productos resistentes y flexibles a la vez. Un material ideal para los implantes en cirugía plástica. Puedes modelar mecánicamente este material con cualquiera de las herramientas disponibles en un taller común y corriente y hacer con él pequeños tornillos, por ejemplo. Son igual de resistentes que los de metal. Favorecen la soldadura en el proceso de reconstitución de huesos rotos. Aquí se da una combinación de propiedades mecánicas y medicinales en un material que se integra al tejido vivo. En forma líquida, la fibroína de seda puede combinarse con sustancias químicas que reaccionan frente a amenazas bacteriológicas o virales. Esto da como resultado un tipo de tinta que cambia de color al entrar en contacto con sustancias peligrosas. La tinta contenida en esta tela reacciona a su entorno. Cuando los elementos de su entorno inmediato cambian, la tinta cambia también su tonalidad. Este descubrimiento es particularmente interesante para aquellas personas que trabajan expuestas a sustancias peligrosas. Este tipo de tinta otorga sensores a los objetos. Puedes imprimir con ella una palabra sobre la superficie de tu equipamiento de protección personal, como vemos en este guante. La palabra percibe el ambiente que la rodea. Cuando una superficie está contaminada, la palabra contaminado, impresa en el guante, cambia su color de azul a rojo. La fase de gusano y su producción de seda es solo una etapa del ciclo vital. Las mariposas son los únicos animales que atraviesan un total de 4 estadios. De huevo a gusano.
luego pupa, hasta llegar a adulta. La mariposa se libera a sí misma de su pupa. Con cuidado, despliega sus frágiles alas. Llegado este momento, ya se ha desarrollado por completo en uno de los seres más encantadores del mundo animal. Sus rasgos más destacados son los colores y patrones, como esta mariposa morfo azul macho de la selva tropical. Cuando se mueve, sus alas parecen emitir destellos azules. El físico Serge Berthier estudia los animales en el Instituto de Nanociencias de París. Cada tipo presenta ligeras diferencias en el tono del azul y el aleteo. Aquí podemos ver claramente su iridiscencia cuando el color cambia durante el vuelo. Este fenómeno forma parte de la comunicación entre machos y hembras. Una asombrosa artimaña para encontrar pareja en la oscura vastedad de la selva. Pero quien se exhibe a la hembra de manera tan deslumbrante, también se expone a depredadores hambrientos. El macho debe llamar mucho la atención, pero sin dejarse atrapar por el primer bandido que aparezca. Como el de muchas otras mariposas, su truco consiste en no volar en línea recta. En su vuelo centelleante por el bosque, la mariposa cambia constantemente su dirección. Este rumbo zigzagueante hace que para los pájaros sea casi imposible predecir e interceptar su ruta. Pero lo más cautivador para los científicos es el azul iridiscente de la mariposa morfo azul. ¿Cómo es posible que un color de la naturaleza se vea tan poco natural? Aquí vemos una fotografía macro del ala. El azul es generado por las escamas posteriores, y estas escamas transparentes por encima cubren los intersticios. La mariposa produce el color de un modo muy poco común, mediante la disposición de sus escamas. Funciona de un modo totalmente diferente a los pigmentos normales o gránulos de pigmento que generan un color amarillo, rojo o verde en las células. El color de pigmento se origina por la reflexión parcial de la luz del sol. En el caso de un tono rojo, por ejemplo, son absorbidos todos los demás colores. En la otra forma de coloración, los pigmentos no juegan ningún papel. El modo exacto en que se produce el color solo es observable bajo el microscopio. Las alas presentan un patrón regular de elevaciones semejantes a abetos. Su tamaño crea la iridiscencia. Estas ondas o rugosidades son pequeñas irregularidades en la superficie. Al impactar la luz sobre ellas, nuestros ojos las perciben como un tono metalizado, brillante o iridiscente. La estructura de las alas genera por sí sola la tonalidad de la mariposa morfo azul. Cuando la luz incide desde ciertos ángulos, los patrones diminutos solo reflejan las frecuencias azules. Así se origina su apariencia metálica. Siguiendo el ingenioso modelo de la mariposa, los investigadores tratan de producir color únicamente mediante luz controlada, sobre toda clase de materiales. En el Instituto de Óptica de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, el físico Chun-Lei Guo muestra los primeros resultados.
Inspirados en la mariposa morfo azul, podemos aplicar estas diminutas micro y nanoestructuras sobre la superficie de un material y de ese modo otorgarle propiedades únicas. Con un láser infrarrojo que genera una secuencia muy corta de destellos, se tallan estructuras de dimensiones nanométricas sobre superficies metálicas. El método les permite reproducir cualquier color que deseen. Y ya los ha llevado a desarrollar un material extremadamente absorbente de luz. El negro más negro del mundo. El metal coloreado absorbe selectivamente una determinada gama de colores, pero refleja otros y de esa forma nos brinda una determinada apariencia. Así es como hemos creado la tecnología de metal negro. En efecto, esta tecnología absorbe todos los colores del espectro, creando así la impresión de un negro absoluto. Este descubrimiento podría revolucionar la tecnología solar. Las nanoestructuras permiten absorber casi la totalidad del espectro luminoso, minimizando la pérdida de energía por reflexión. El equipo de Chanley descubrió que dichas superficies incrementan hasta un 130% la eficiencia de un panel solar. Las mariposas cuentan con una amplia variedad de técnicas de defensa. Algunas muestran claramente ser venenosas. Otras se vuelven invisibles, fundiéndose con los colores de su entorno natural. La mariposa cristal utiliza una estrategia doble. Luce colores de advertencia y a la vez sus alas son en gran parte transparentes. Y la superficie no emite reflejos. Incluso el vidrio y otros materiales fabricados por el hombre reflejan una cierta cantidad de luz. Pero las alas de esta mariposa no. Un rasgo que la hace científicamente muy interesante. Investigadores del Instituto de Tecnología de Karlsruhe han develado el secreto de las alas transparentes. Este es un solo material, y encima del material vemos muchas nanoestructuras, una gran cantidad de pilares, y todos de diferentes alturas. También su ordenamiento es un poco aleatoria, y estas estructuras aleatorias son esenciales para las propiedades antirreflectantes de la mariposa. El alto grado de transparencia se debe a la disposición aleatoria y al tamaño de esos microscópicos pilares cónicos. Estos generan una capa antirreflectante que permite el paso de los rayos de luz, pero sin refractarlos o reflejarlos. Esta propiedad antirrefleja también es interesante para muchas aplicaciones, como por ejemplo los teléfonos celulares. Todos sabemos que en verano, cuando el sol da en la pantalla del dispositivo, produce mucho reflejo, y sería muy bienvenido poder reducirlo. O también en el caso de las instalaciones de energía solar, captar mejor la luz para obtener una mayor eficiencia. Los científicos imprimen una película plástica que imita las nanoestructuras del ala de una mariposa. Su objetivo es desarrollar materiales altamente transparentes que no produzcan reflejo. Y gracias a su curiosa construcción, las alas tienen otra ventaja más. Son inmunes al agua. Para las mariposas en la húmeda niebla de la selva tropical, es una propiedad de importancia vital. Una mariposa no debe mojarse. De lo contrario, sus alas quedarían adosadas al entrar en contacto una con otra, y eso significaría la muerte de la mariposa. Esta es la razón de que sus alas sean extremadamente hidrófugas. No se mojan, sino que el agua resbala en forma de gotas por su superficie.
Y así es como limpian sus alas de polvo y suciedad. Las nanoestructuras no solo bloquean el paso del agua, también fraccionan las gotas en muchas otras gotas más pequeñas y de ese modo facilitan el deslizamiento por la superficie. En su laboratorio de la Universidad de Rochester, Chunlei Guo ensaya posibles aplicaciones de este material extremadamente hidrófugo. En uno de sus experimentos, comienza por imprimir con láser sobre una superficie metálica patrones diminutos, semejantes a los del ala de mariposa. Espera obtener el mismo efecto. Primera prueba. La gota de agua no solo es rechazada por la superficie artificial fabricada por Chunlei, literalmente rebota en ella. En ensayos posteriores, el equipo logra desarrollar incluso un metal insumergible. Unimos dos placas de metal enfrentando sus superficies altamente hidrófugas. El efecto se produce en el espacio intermedio, y al sumergir el dispositivo, este expulsará el agua hacia afuera. El agua no puede penetrar. El aire contenido entre ambas placas de metal mantiene a flote el dispositivo. Este principio podría ser muy útil en la construcción naval. Y Chunlei cree además que ayuda en el proceso de adaptación al cambio climático. Si el nivel del mar sigue subiendo a este ritmo, pronto tendremos que construir muchas ciudades sobre el agua. Y si aplicamos esta tecnología a la construcción de ciudades flotantes, estas nunca podrán hundirse. ¿La navegación y el urbanismo terminarán siguiendo el modelo de una mariposa? Las alas de mariposa no solo fascinan por sus colores, su transparencia o su destreza para despistar depredadores. En la lucha diaria por la supervivencia, algunas hasta controlan el metabolismo de los animales. Al igual que todos los insectos, las mariposas y las polillas son de sangre fría. Necesitan que el sol caliente su cuerpo para poder volar. Las mariposas de alas oscuras absorben luz solar más rápidamente y parecen estar en ventaja respecto de sus congéneres más claros. Como la mariposa de la col. Y sin embargo, es de las primeras que vemos al alba recolectando néctar de las flores, incluso en días nublados. ¿Cómo es posible? En el Instituto de Nanociencias de París, el físico Serge Berthier estudia en profundidad el fenómeno. La mariposa de la col no puede absorber luz directamente desde sus alas porque al ser claras reflejan toda la energía. Para calentarse y poder volar, estos animales deben utilizar sus alas como un concentrador solar. Se posan al sol y abren y cierran sus alas. Así, al ser tan reflectantes, conducen la luz concentrada hacia su espalda y su tórax, donde se asientan los músculos abductores de las alas. Mediante la concentración de la luz, el tórax absorbe la energía. Las alas capturan la luz como si fueran espejos y la orientan hacia el torso del animal. Serge Berthier descubre en las escamas de las alas
el modo de conducir calor al cuerpo. Como todas las escamas, presentan una red de estrías, pero en la mariposa de la col vemos además una formación estriada en sentido lateral. Entre ellas existen unas pequeñas subdivisiones. Las escamas de la mariposa de la col contienen granos ovalados densamente agrupados. Estos reflejan los rayos solares, pero concentran la luz y la calientan como una lupa. Al utilizar sus alas como un embudo, la mariposa se calienta por sus propios medios. La mariposa solo debe abrir y cerrar sus alas. De esta forma logra regular su temperatura de manera autónoma. Nuevos métodos de concentración de la luz solar podrían ayudar a la humanidad a sustituir las energías fósiles. En la Universidad de Exeter, Reino Unido, Katie Shanks prueba las nanoestructuras reflectantes de la mariposa clara en paneles solares para hacerlos más pequeños y más eficientes. Siguiendo el modelo de la mariposa de la col, el peso de los paneles puede ser reducido considerablemente. En los primeros estudios logramos mejorar unas 17 veces la relación peso-rendimiento, lo cual es muchísimo. Con estas nanoestructuras muy ligeras, básicamente intento construir nuestro propio panel solar compacto en diversos materiales. La científica combina las delicadas propiedades de dos clases de mariposas en pos de una nueva generación de paneles solares. La mariposa cristal es la superficie y la abertura. Y la mariposa de la col son las paredes laterales directamente delante de las células solares. De este modo, las células solares logran un mayor rendimiento con menos material fotovoltaico. Esto hace que el panel sea más pequeño y más liviano. Todas las mariposas y muchos otros seres vivos en la naturaleza tuvieron que optimizarse a sí mismos a lo largo de su historia evolutiva para adaptarse a su entorno. Ahora nos damos cuenta de que nosotros debemos hacer lo mismo. Si queremos sobrevivir como lo han hecho las mariposas, debemos tomar en consideración la sustentabilidad de nuestra demanda energética y materias primas. Sus alas protegen de la lluvia y los depredadores y capturan la energía del sol. Pero las mariposas tienen otras habilidades asombrosas. Sus antenas operan como sistemas de alerta rápida de alta sensibilidad. Cuentan con pequeños filamentos todo a lo largo de sus antenas. Estos sensores perciben compuestos químicos. Son su olfato. Las antenas de la mariposa de seda macho cuentan con una multitud de receptores microscópicos. Estas denominadas sensilias vibran en alta frecuencia. Localizan moléculas de fragancias y pueden distinguir ciertas feromonas en medio de los innumerables olores de su entorno. Algunos investigadores están convencidos de que la mariposa de la seda está entre los seres vivos con el olfato más desarrollado. Los machos pueden olfatear a las hembras a una distancia de casi 10 kilómetros. Los científicos quieren adaptar esta extraordinaria capacidad para advertir la presencia de material explosivo o gases tóxicos. En la Universidad de Estrasburgo, Valérie Kella y su equipo trabajan en un programa para la protección civil. Vemos que las sencillas de las antenas se parecen a pequeños bastoncitos. Nos hemos inspirado en ellos y estamos intentando aprovechar el modelo de la naturaleza para obtener una síntesis de laboratorio que copie dicha estructura. Replicar la genialidad técnica de la naturaleza no es tarea sencilla. El equipo de Kella crea un bosque diminuto a partir de una reacción química a base de titanio.
En cuanto sus nanoconductos de dióxido de titanio entran en contacto con una molécula química, su peso cambia la frecuencia de vibración del bosque. Esta reacción puede ser utilizada como señal de alarma. Las sustancias explosivas, el gas sarín y otros elementos tóxicos tienen distinto peso. Los nanoconductos son programados según esos valores para desencadenar las respectivas alarmas. Muchos científicos opinan que estos detectores marcan el futuro. Podemos desarrollar dispositivos fijos o también hacerlos capaces de volar como una mariposa. Se nos ocurrió la idea de instalar este tipo de detectores en drones militares o para la protección civil con el fin de localizar sustancias peligrosas. Por ejemplo, armas químicas, sarín u otros venenos. Dado que cuando las personas experimentan los primeros síntomas ocasionados por esos gases, ya es demasiado tarde. El monitoreo por drones podría proteger a los habitantes de zonas urbanas frente a las consecuencias de un accidente químico o de un ataque terrorista con gas. Pero los sorprendentes trucos evolutivos de mariposas y polillas no se limitan a sus alas y antenas. Su ingesta también es interesante para la investigación. La mayoría de las mariposas y polillas poseen un dispositivo de succión en forma de trompa. Se encuentra enrollada como un sorbete y puede desplegarse. Mediante una bomba de succión situada en la cabeza, absorbe néctar de las flores. Muchas mariposas viven solo unas pocas semanas. Pero hay una especie que se destaca, la Heliconius, o mariposa cebra, puede vivir hasta 6 meses. ¿Cómo lo consigue? Los biólogos Adriana Briscoe y Larry Gilbert creen haber hallado la respuesta. Una de las razones de su longevidad podría ser la modificación de la dieta. Son capaces de vivir todo ese tiempo porque han aprendido a acumular polen. Mientras que la mayoría de las mariposas se alimentan principalmente de néctar, la Heliconius ha complementado su esquema alimentario con polen, lo cual probablemente beneficia a su salud. Adriana Briscoe quiere imitar la técnica digestiva de la mariposa para el desarrollo de una aplicación medicinal. En ello trabaja conjuntamente con la química Rachel Martin. En esta sección de la trompa puede absorber y expulsar líquido. Es fascinante. Funciona como una esponja. Siempre me pareció que la utiliza como un enorme sorbete. Sí, aquí en verde se ven esas crestas. Son ideales para el polen. Cuando la mariposa examina las flores, las partículas quedan atrapadas. Luego segregan saliva del extremo de la trompa para ligarlas. Posee unas enzimas especiales para poder llegar a esos pequeños rincones y ranuras y digerir la proteína. El polen contiene un 20% de proteína, una cantidad enorme. La alimentación altamente proteica podría explicar la longevidad de la Heliconius. Lo digiere en la parte externa de la trompa con ayuda de una enzima especial. La enzima se llama coconasa porque fue descubierta primero en la mariposa de seda. También poseen una variante de esta enzima con la cual digieren su capullo y logran salir de él. En caso de que la enzima no funcione, mueren en su interior. Adriana Briscoe extrae la enzima para investigar su efecto corrosivo en dosis más grandes.
Podría emplearse en la medicina humana para tratar los coágulos de sangre, por ejemplo. Los coágulos ocurren muy frecuentemente, especialmente en Estados Unidos. Si colocamos coconasa en un tubo de ensayo y la mezclamos con un grumo de sangre, la enzima lo descompone en sus partes. Al igual que la proteína de la seda llamada fibroína, la coconasa también es compatible con el organismo humano. Y el ejemplo de la Heliconius muestra que la evolución de la mariposa está estrechamente relacionada con las plantas que consume. Esto origina una relación de por vida entre las mariposas y las plantas. Algunas especies de mariposas o polillas son las únicas que pueden polinizar un determinado tipo de flor. Esta estrecha interacción significa que cuando uno de los miembros de la asociación desaparece, a menudo perdemos ambas especies. Una cosa es cierta. Para proteger las mariposas, sus hábitats deben seguir existiendo. Sin embargo, el cambio climático lleva largo tiempo perturbando sensiblemente estos ecosistemas. Comienza la primavera en México. La mariposa monarca ha migrado al sur durante el otoño. Ahora es momento de emprender el camino de regreso al norte. ¿Cómo conocen la ruta? Para descubrirlo, la bióloga Christine Merlin observa un pequeño grupo de mariposas. Esta de aquí está depositando un huevo. Quiere comprender cuáles genes desencadenan la migración y les indican el camino. Esta ya lo hizo. La investigadora cree que los cambios ambientales repercuten en los genes de las mariposas monarca. Un proceso denominado epigenética. Christine Merlin examina los huevos de las mariposas para descubrir cuáles genes determinan la planificación y la dirección de su viaje. Uno de los mejores ejemplos de las modificaciones epigenéticas en la migración de las mariposas monarcas es que vuelven a calibrar su brújula, pasan de la dirección sur en otoño a la dirección norte en primavera. Creemos que las modificaciones epigenéticas son las responsables de este cambio en la orientación. Las mariposas monarca también utilizan los campos magnéticos para orientarse. Podemos saber cuáles genes comandan el sistema sensorial gracias a una prueba realizada en una jaula de Faraday donde son bloqueadas todas las influencias electromagnéticas externas. La bióloga genera su propio campo electromagnético dentro de la máquina para observar la reacción de las mariposas. Utilizamos una bobina magnética y seguimos el comportamiento de las mariposas cuando invertimos la polaridad. En efecto, comienzan a aletear vigorosamente como si volaran. Cuando volvemos a invertir el campo magnético, inmediatamente vuelven a comportarse con normalidad. Esto demuestra que la mariposa monarca está genéticamente programada para orientarse según el campo magnético. Con el cambio de las estaciones, la temperatura, la posición del sol y la cantidad de horas de luz, sus genes dan la orden de migrar.
En Canadá y Estados Unidos, el tiempo cada vez más frío propio del comienzo del otoño les indica que es momento de viajar al sur. En México, el inicio de la primavera les recuerda que es momento de partir hacia el norte. Dado que estos animales son muy sensibles a las fluctuaciones de temperatura, los investigadores se sienten alarmados, como es el caso de Delbert Andre Green. La atenta observación de la mariposa monarca y su biología nos dice mucho sobre la incidencia humana en sus hábitats. Queremos descubrir cómo reaccionan ellas a nuestra incidencia, para también saber cómo repercute en otras especies igualmente afectadas por el cambio climático. Las mariposas y las polillas son un elemento importante del ecosistema en su conjunto. Si desaparecen determinadas especies de mariposas y polillas, perderemos polinizadores y, junto con ellos, una importante base alimenticia para los pájaros, pero también para insectos como la libélula, por ejemplo, e incluso para nosotros mismos, porque también son fuente alimenticia para algunas personas. Es como una reacción en cadena, no perderíamos ese solo insecto, sino también muchos otros miembros de su comunidad, y queremos impedir ese desarrollo. Mariposas y polillas inspiran los notables inventos de científicos e ingenieros. Con la nanoscópica arquitectura de sus alas, creadoras de color y transparencia, con su capacidad para repeler el agua y reconocer peligros. Ellas nos muestran, a pequeña escala, soluciones técnicas asombrosas y nos advierten del riesgo de continuar destruyendo sus hábitats naturales.